Hemos llegado al módulo 5, donde vamos a abordar la visita al terreno, la visita técnica que debemos desarrollar. Y en este caso vamos a comenzar por los primeros dos casos de estudios. Estos locales comerciales ubicados, emplazados dentro de una copropiedad inmobiliaria. En esta visita técnica vamos a ir primero por el local de comida mexicana, donde lo primero que tenemos que hacer es el levantamiento de la planimetría, es decir, levantar cuál es la construcción, cuáles son las intenciones de construir en el interior del local y también necesitamos tener claridad de cuál es la planimetría general del recinto, ¿ya? Porque acá un error común que se produce en muchos casos es abordar solo el local comercial. Por ejemplo, solo su rol, solo su certificado del localcito. Cuando en realidad tenemos que abarcar todo lo que es el proyecto, la propiedad en general. Ahora, eso no significa que yo tengo que hacer planos de todo, por ningún motivo. Yo tengo que hacer los planos solo del local comercial que voy a intervenir. Pero sí tengo que tener claridad de cuál es la superficie general del terreno, de cómo se ubica el local comercial que yo voy a intervenir dentro del proyecto general, dentro del macro proyecto, el macro lote. Y acá, lo primero siempre es levantar la construcción que voy a regularizar. A mano alzada puedo tomar dibujos, croquis, esquemas de lo que está construido para poder digitalizarlo más tarde. Y así recopilar toda la documentación de la propiedad, planos originales, certificados de permisos anteriores, certificados de autorizaciones, resoluciones sanitarias, patentes provisorias, etcétera. Digitalizar toda esta documentación en la carpeta que yo voy a destinar en mi computador para este proyecto. En esta etapa, en este punto y en este proyecto en particular y en todos los proyectos de esta naturaleza, nosotros solicitamos desde ya el desarchivo en la municipalidad. Solicitamos un desarchivo de todo su expediente, por ejemplo, del permiso original y del último permiso que se aprobó. Y así tenemos claridad de cuál es la situación inicial de este proyecto que estamos recién tomando y así poder realizar un correcto análisis técnico. Nos dirigimos al lugar, hacemos una inspección técnica para ver la factibilidad de esta edificación que queremos habilitar, ¿vale? Y vamos a observar en primera persona y vamos a documentar el cumplimiento normativo de la edificación. Por ejemplo, algo ya mencionamos, tengo que verificar el cumplimiento normativo del reglamento interno de la copropiedad, el cumplimiento normativo del destino según el plan regulador comunal y tengo que considerar también el correcto funcionamiento en base a la normativa sanitaria, sobre todo en este caso, que trata de la elaboración de alimentos. Y así hago el registro fotográfico, documento el estado actual de la edificación y registro cada una de las situaciones que componen este análisis que yo voy a realizar. Por otro lado, dentro de la misma visita técnica, en este caso ya me salto al caso de estudio 2, al caso de estudio de la pizzería rústico, donde yo nuevamente tengo que hacer el levantamiento de la planimetría, me dirijo al local, saco fotografías, hago levantamiento a mano alzada en croquis, en elevaciones, en esquemas. Voy detallando ya parte del bosquejo de la distribución que quiere mi cliente, pero siempre solicito el desarchivo en la municipalidad y obtengo la planimetría original. ¿Cuál es el proyecto original? ¿Cuáles son las modificaciones que obtuvo? ¿Cuáles son los estacionamientos que están aprobados? ¿Cuál es la ruta accesible existente? Tengo que considerar todos estos aspectos que puede sonar a mucho, pero basta con que yo realice esta gestión inicial en la municipalidad. Solicitud del desarchivo. Y así voy a obtener toda la planimetría original bajo la cual yo voy a trabajar en esta planimetría que voy a presentar a la municipalidad. Y voy a elaborar mi análisis técnico. Voy a hacer mi registro fotográfico. Voy a verificar el estado inicial de el local comercial que voy a intervenir y voy a verificar todas las condiciones. Por ejemplo, en este lugar, yo luego de solicitar el desarchivo, pude entender que esta planimetría es la del lote completo, ¿vale? Y que tiene dos accesos que ustedes pueden ver por acá, acceso uno y acceso 2. Y que en estas partes se ve
parte de la zona eh, continua al eje o a la línea oficial, ¿ya? Lo que sería entendido como el espacio público adyacente a este lote, a esta propiedad. En este caso está graficado porque acá, como es el desarchivo del permiso de obra nueva, ¿ya? Se tienen que calcular las superficies y el aporte al espacio público. En este caso nosotros no lo vamos a realizar y lo que sí necesitamos entender es dónde está ubicado este local comercial dentro de esta macroestructura, ¿vale? Y con esta información yo puedo comenzar a trabajar entendiendo cuáles son los roles de este lote, cuáles son las condiciones normativas, urbanísticas y las cargas de ocupaciones actuales para ir entendiendo y dimensionando el diseño que yo voy a realizar. Por ejemplo, este es uno de los locales que se va a fusionar con el local de al lado. Y para este caso, lo que se hizo fue demoler toda esta parte de la tabiquería no estructural que componía o que separaba, mejor dicho, estos dos establecimientos. En esta parte posterior se va a construir lo que es un nuevo baño y se va a vincular también con el lugar o el sector de producción de alimentos. Si yo esto me voy al local vecino, este sería el muro que estamos viendo acá. Por ejemplo, este muro que se va a demoler en parte sería este mismo muro que se está viendo acá. ¿Ok? Entonces, toda esta información, todo este registro fotográfico, todo este análisis, yo tengo que irlo considerando desde el principio. Ir verificando qué instalaciones voy a intervenir, por ejemplo, acá. Aparecen enchufes, probablemente aparezca alguna red húmeda acá. Toda esta información tengo que irla considerando desde el principio. Ver qué materialidad tienen estos tabiques, por ejemplo, si es que lo que yo voy a colocar encima como revestimiento de este muro va a ser cerámico, va a ser madera, va a ser algún material en particular, etcétera, etcétera. Y desde ya ir considerando las zonas húmedas, las zonas de manipulación de alimentos, siempre con superficies que sean lavables, antibacterianas, etcétera, etcétera. De esta manera, si yo me adentro en este análisis normativo, vamos a trabajar, vamos a continuar con el mismo caso de rústico. Por ejemplo, que acá, en en esta ortofoto extraída desde Google, vamos a encontrarnos con que rústico está ubicado acá, ¿ya? Cercano a distintos locales comerciales de gran escala, ¿vale? Y con cierta categorización o cierta clasificación de acuerdo a su zonificación en el plan regulador comunal y en cuanto al destino que está permitido acá, ¿ya? Recordando que estamos cercanos también a centros de educación, a centros, a zonas principalmente residenciales, aeropuertos y grandes centros comerciales, ¿vale? De esta manera, entendiendo su emplazamiento, yo puedo adentrarme a entender cuál es la normativa vigente para este tipo de proyectos. Y acá, en el caso de la pizzería rústico, nosotros nos encontramos con que en Concepción se está bajo el instrumento de planificación territorial del Plan Regulador Intercomunal, ¿vale? Nosotros estaríamos, por ejemplo, en esta zona. Y se pueden indicar distintas zonificaciones que si bien a esta escala de proyectos o a esta escala de plan regulador no influye mucho en el proyecto en sí, sí tengo que entender a profundidad qué cosas están permitidas y qué cosas están restringidas, ¿vale? Y así voy adentrándome cada vez más de manera específica al proyecto en sí. Y aquí está el plan regulador comunal de Concepción. El anterior era el plan regulador metropolitano, considera las distintas conurbaciones urbanas, por ejemplo, San Pedro de la Paz, Concepción, Talcahuano, Penco, Chiguayante, y en este caso solo de Concepción, y ya nos vamos adentrando a lo que es la zonificación en específico, en particular. En este caso, vamos con lo que tiene que ver con la zona de la pizzería rústico, que sería esta zona de acá principalmente. Estas son imágenes de la apertura de la pizzería Rústico, donde se puede ver plasmado todo este trabajo
de, en primer lugar, unificar estos dos locales que antes estaban separados, ¿ya? Se puede ver parte de lo que se demolió, acá se ve parte de la estructura que separaba estos dos locales y se ubicó toda la cocina caliente en la parte posterior, un baño de servicios para el personal de trabajo en la parte posterior izquierda y toda la zona de clientes, consumo en el local, versus esta cocina fría que habla sobre la atención y posiciona de tan buena manera este horno como elemento decorativo y funcional en el centro del local. ¿Vale? Así vamos a estudiar todo este proyecto de principio a fin. Vamos a ir con el análisis técnico que nosotros realizamos para este proyecto y que se puede aplicar a distintos proyectos de esta misma categoría, de esta misma escala también. Y lo primero siempre tiene que ver con que definamos cuál es el contexto, cuál es la situación inicial y cuál es el cliente con el cual estamos trabajando. Por ejemplo, definir si es que ya se iniciaron las obras de construcción, si es que se están desarrollando ya condiciones o actividades comerciales, o si es que recién estamos en proceso de arriendo o está el contrato firmado. Acá esta foto demuestra el estado inicial del proyecto, donde se había firmado recientemente el contrato, había instalado ya el letrero de la marca del local del negocio y se pueden ver que aún estos dos locales no están unificados. ¿Vale? Se ve una mampara cerrada, una vidriada y algo se logra apreciar de que aún no se demuele el tabique interior. ¿Vale? Esta era la situación inicial y donde nosotros teníamos que definir cuál era el punto de partida. Estamos contra el reloj, el cliente está el tipo de cliente, etcétera, etcétera. Y asimismo tenemos que verificar el tema normativo, el uso del suelo que esté permitido, el destino que yo quiero colocar acá que esté permitido, ¿vale? Y eso se hace en base al certificado de informes previos. Ya también puedo adelantarme en cuanto a la solicitud, porque por ejemplo, si yo pido hoy día un certificado de informes previos, probablemente va a llegar de 7 a 15 días hábiles más. Va a llegar en 1 o 2 semanas más. Pero yo necesito saber con certeza qué normas aplican a este recinto. Y para eso yo me puedo adelantar e investigar y obtener esa información con el plan regulador comunal y en base a su plano, ya en base a su ordenanza, en base al documento escrito. Y así verificar qué normas se aplican, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, y revisar si las superficies y las dimensiones cumplen con esto. ¿Ya? Verificar cuáles son las superficies y dimensiones que tiene el local y ver si es que cumple con las condiciones mínimas para trabajadores y clientes. Recordar que a veces los clientes tienen muchas ideas, pero somos nosotros los profesionales que tenemos que hacer que esas ideas sean posibles. Y derechamente en algunos casos no son viables, ¿ya? Si yo quiero tener producción de alimentos, elaboración de alimentos y consumo en el local, vale, son más exigencias, tengo que destinar distintas áreas, considerar cuántos metros cuadrados tengo que destinar por persona, considerar que las vías de evacuación se mantengan libres y de una manera funcional, y siempre conjugarlo desde una estética del proyecto que sea agradable visualmente y para permanecer, ¿ya? Pero por sobre todo también para el correcto funcionamiento de los trabajadores, que van a ser las personas que van a estar todo el día en estos espacios. ¿Ok? Entonces hay algunas preguntas que hay que responder. Si es que va a haber consumo en el local, cuántos trabajadores van a desempeñar sus labores, cuántas personas o cuántas público busco atender, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y así también los antecedentes y planos originales. Algo conversamos anteriormente sobre evaluar las condiciones del reglamento interno de la copropiedad. No vaya a ser caso de que el bar que estamos poniendo acá no esté permitido por el reglamento interno o que parte de la modificación de este letrero esté fuera de la norma del reglamento de la administración. Pueden ser algunos de los casos, ¿ya? Y así solicitar los planos originales del local, el desarchivo en DOM de los planos que sean originales y aprobados, ¿ya? De repente andan por ahí dando vuelta versiones de planos que no son los últimos y que, no tienen, y que tienen modificaciones y que, ¿qué pasa si yo trabajo con ellos, con planos que no son los oficiales? Vale, pueden haber diferencias al momento de la obra,
pueden haber errores constructivos que más tarde sean costosos, ¿ya? Pueden significar confusiones o malos entendidos entre el eléctrico, el arquitecto, el constructor, etcétera. Entonces, siempre muy importante trabajar con documentos oficiales, documentos aprobados y que no solo ahí, sino que nosotros también vayamos a percatarnos de que esa información sea la correcta, la que está plasmada en el proyecto físico. Así, considerar los permisos y recepciones anteriores, porque voy a tener claridad de cuál es la fecha y número de recepción de este local versus la recepción original del proyecto completo y ver cuáles son los permisos anteriores que podrían afectar a este mismo local al momento de hacer la solicitud, de rellenar el formulario de la solicitud del permiso de obra y de la recepción. Tengo que tener toda esa información muy bien clara y saber dónde está. Así es que esto se hace en la etapa inicial. De esta manera, en nuestro análisis técnico, lo que siempre hacemos es verificar el contexto versus la situación en particular. Y acá nos podemos encontrar con nuestros dos locales, ¿ya? Que están destacados. Esta es parte de nuestra lámina de arquitectura y donde nosotros podemos ver que todo este edificio que está achurado cuenta con una recepción para todos estos locales, ¿ya? Hasta acá, hasta acá para ser exacto. Uno de los locales que vamos a trabajar, están recepcionados. Pero estos otros locales no cuentan con recepción, aún está en trámite. Entonces, eso, por ejemplo, nos ocurrió a nosotros en la primera visita al terreno. Y nos pudimos percatar de esto, haciendo este levantamiento, este análisis técnico. ¿Y qué pasa acá? Que si yo al principio de tomar este proyecto no entiendo esta diferencia, voy a ir a presentar un proyecto a la DOM donde uno de los locales tiene recepción y el otro no. ¿Y qué me va a decir la DOM? Me va a decir, se rechaza su proyecto. ¿Por qué? Porque aún no cuenta con la recepción final este último. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero que todo, considerar esta variable en una etapa inicial, considerar esta información para traspasársela al cliente y en base a eso yo comenzar a trabajar y trazar los tiempos, definir los tiempos con los cuales vamos a poder avanzar. ¿Ya? Entonces, con este tipo de situaciones uno es súper normal encontrarse durante la marcha, pero importante y fundamental es que yo lo tenga claro desde el principio. Así podemos evitar confusiones y malos entendidos. Entonces, por ejemplo, acá en Naranjo se eliminó este tabique, ya este baño originalmente que estaba aprobado se elimina y se traslada, se redistribuye para esta zona, ¿vale? Entonces hay todo un tema que hacer acá con la línea de gas, con la línea de agua potable, con las líneas sanitarias del alcantarillado, etcétera, y también cómo va a afectar a los distintos artefactos eléctricos, instalaciones eléctricas o la misma instalación de gas. ¿Ya? Otro aspecto que tengo que considerar acá es definir qué acceso voy a conservar, ¿vale? En este caso, lo que se conservó es el acceso de la izquierda y tengo que dimensionar hacia dónde está mi estacionamiento de accesibilidad universal. Porque este local comercial, al igual que los otros locales comerciales, tiene que cumplir con la normativa de accesibilidad universal, ¿ya? Y acá, en mi memoria de accesibilidad universal, más adelante voy a tener que trazar dónde está mi ruta accesible, dónde está el estacionamiento accesible, etcétera, etcétera. Son algunas de las condiciones que yo tengo que evidenciar. Si bien acá yo estoy trabajando con toda esta planimetría que me entregó el proyecto original en base al desarchivo que yo solicité, yo decido qué vistas voy a mostrar en esta planimetría, para así poder evidenciar que uno, este proyecto cuenta con accesibilidad universal y segundo, cuál va a ser la intervención de este proyecto dentro de la edificación existente. Así, de esta manera, yo tengo que ir definiendo cuáles son las superficies de este local, cuáles son las recepciones parciales o totales que hubieren, ¿vale? Yo acá voy dejando, por ejemplo, en achurado cuáles son los permisos originales, las recepciones parciales, recepciones finales, para con toda esta información ir preparando el camino para presentar esta carpeta municipal.
Dentro del análisis técnico también tengo que verificar siempre la estabilidad estructural del recinto, verificar que las instalaciones estén certificadas. Si no están certificadas, tengo que evaluar si las que certifico ahora o las certifico cuando se terminen las obras de construcción. Y así, en base al certificado de informes previos, revisar todo lo que está permitido y lo que no está permitido por la Dirección de Obras Municipales y por la ordenanza local y cumplir así con el trazado de accesibilidad universal. Verificar los accesos, los pavimentos, las rampas, las puertas y los mesones de atención a público. Toda esta información, vale, yo la voy interiorizando en el principio, en este análisis técnico, para así revisar las dimensiones del local y que sea compatible con la carga de ocupación, ¿vale? Verificar que la área que yo voy a destinar para consumo del local, para recibir a los clientes, cumpla y sea compatible con la carga de ocupación actual del proyecto. Verificar la zonificación dentro del recinto, las áreas sucias y las vías de evacuación, ya, los flujos de trabajo en el proceso de producción, las zonas de venta, manejo de residuos y vías de evacuación tanto para el personal trabajador como para los clientes que estén dentro del establecimiento. Y así, dentro de esta visita que yo voy a realizar al local en esta primera instancia, voy a verificar esta inspección técnica y voy a hacer la inspección visual. ¿Vale? Todos estos detalles son los que yo tengo que considerar desde el principio que yo tomo el proyecto. Incluso hasta este punto aún no hemos comenzado a trabajar en el cierre del cliente, pero sí ya estamos realizando las primeras tareas que son las de analizar. Realizar el registro fotográfico de tal manera de conllevar cada uno de los pequeños detalles y rincones del proyecto para así en base a esta primera actividad que vamos a desarrollar, realizar este checklist de la visita técnica. Por supuesto, todo esto que hemos conversado lo vamos a realizar apoyándonos en este documento que te vamos a entregar de regalo.